Biblias para ver dónde encontramos este nombre de este mes que iniciamos. Bueno, pues vamos a ir al libro de Primero de Reyes, capítulo 6. Sí, amén. Y lo vamos a ir identificando por la historia que nos enseña ahí, que es hermosa. Es muy hermosa donde se manifiesta este mes. Capítulo 6, versículo 37. Bueno, muy bien, vamos a leerlo, dice así. ¿Ya lo tenemos todos? Sí, amén. Dice así: en el cuarto año, en el mes de Sib, se echaron los cimientos de la casa de Adonai. Muy bien, pueden tomar sus lugares. Vamos a aprender, aquí no lo tradujeron como Sib, pero en realidad en el hebreo está como Sib, Sib con V, Z. ¿Okay? Es Sib. Y en hebreo sería con la letra Tal y con la Ba. Sib. Ajá. Y vamos a ver lo que significa este mes de Sib. Bueno, este mes de Sib significa brillo, mes de flores. Pero me gustó este título porque también significa ser prominente. Y bueno, esa palabra como tema me gustó como un título. Ser prominentes. Bueno, y entonces vamos a ver lo que significa cuando ahí pone la palabra Sif en la Reina Valera. Eso significa mes de mayo. Como está en la Reina Valera, Sif, que sería con así. Sif. Y Sif significa mes de mayo. Mes de mayo. Ahora vamos a ver que también tiene en nuestro, digamos, ahí está escrito como en hebreo antiguo, que es este mes de Sif. Pero en el mes que se menciona hoy día, entonces ese mes se transfiere o se le llama como Iyar. Ajá. Iyar. Se lo pongo también en hebreo. Iyar. Ahí está. ¿Lo tiene ahí? Muy bien. Pues vamos a ver lo que significa este nombre de Iyar. Y significa, mire, hermoso, muy parecido al de arriba, significa luz o luminosidad. Luminosidad. Pero hay una palabra que también se escribe como Sif, así como esta,
pero en hebreo se escribe un poquito diferente. Ponemos lo que es, sería así. Sí. Esta palabra sí, que se da cuenta que es lo mismo, nada más que aumentamos una ayuda ahí. Y me encantó esta palabra escrita así, como sí. Se escribe de las dos formas, sí o sí. Pero aquí esta palabra tiene unas connotaciones que me gustaron mucho y se las voy a anotar, pero después las vamos a desmenuzar, cada una de las palabras. Voy rápido para no tomar mucho tiempo. La primera es buen humor. Ajá. La segunda es alegría. La tercera es, mire qué hermoso, grandeza. Y la última, rostro. Eso significa la palabra sí, pero escrita de esta forma, con una ayuda en medio. Ahora, vamos a ver la primera palabra. Y bueno, también la investigué, porque no solo investigué lo que significa esto, pero también cada una de las palabras lo que significa. Porque podemos decir, es un buen humor, o sea, y usted dice, bueno, una persona a lo mejor que es muy graciosa, que ríe mucho, ¿verdad? Como que nos da como ese significado. Una persona que está alegre, bueno. Pero yo investigué en el hebreo y también tiene esta connotación arriba, que es, y este es el que me gustó más, buen humor o ánimo. Ajá. Ánimo. Bueno, ahí vamos a ver el significado. El significado de buen humor, buen ánimo, significa amatz. Amatz. ¿Se lo pongo en hebreo también? ¿Y dónde se lo pongo? A ver, vamos a ver si cabe aquí. Aquí se los voy a poner, ¿ok? Se los pongo en hebreo para que aprendamos un poquito. Amatz. Usted póngalo en español y yo se lo pongo aquí en hebreo. Amatz. Amatz. Y amatz significa, mire, fortaleza, valor, esfuerzo, fuerte, audacia, valentía. Va a tener video por si no anotó una, lo vuelva a ver. Una persona pujante, o sea, una persona que no se da por vencida, sino que insiste hasta lograr el propósito que el Eterno quiere para su vida. También significa resolver. O sea, vean todo lo que el Eterno nos está enseñando que trabajemos en este mes. Significa también cualidad. Y esa cualidad es contraria al miedo,
significa también contraria a la timidez o a la cobardía. Pero también significa poder. Entonces, esta palabra de buen ánimo o de humor, esa palabra es como el carácter que debemos de tener todos los días o continuamente. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos mantenemos en este carácter, seríamos muy dados a deprimirnos o muy dados a darnos por vencidos, o si algo se me dificulta, ay, pues bueno, ya no me salió y ya. Y ese pensamiento nos lleva a fracasos. Entonces el Eterno tiene que trabajar en nosotros un carácter, pero un carácter tremendamente fuerte. Por eso muchas veces el Eterno nos manda al crisol para que esto sea formado en nosotros. Porque si no, imagínense una persona que está en el ejército y que no tenga este carácter. Dice el apóstol Pablo que él nos adiestró en Tanakh dice para la guerra, pero el apóstol nos enseña y nos dice te adiestró para el ejército. Por eso él nos compara como el ejército del Eterno. Entonces, fíjese, cuenta la historia que Alejandro el Grande, en uno de sus ejércitos, había un joven que también se llamaba Alejandro. Pero ese hombre Alejandro era muy miedoso, muy cobarde. Y entonces se dio cuenta Alejandro el Grande y dijo, ven para acá. Y le dice a Alejandro el Grande, le dice, o cambias de carácter o te cambias de nombre. ¿Por qué? Porque Alejandro era un conquistador. Imagínense en su ejército un cobarde. Como que no combinaba con él. Entonces, si el carácter del Eterno es así, obvio que tiene que estar moldeándonos y trabajando esa área en nuestra vida. Entonces, tenemos que entender que cada palabra que está ahí, lo encontramos en la palabra. Y imagínense a Josué, lo primero que le dijo para poder conquistar, ¿qué le dijo? Una de las connotaciones, esfuérzate y sé valiente. Porque una persona que no es esforzada y valiente no puede conquistar ciudades. Y nosotros nos ha llamado el Eterno a conquistar, ser conquistadores. Entonces tenemos que tener esta cualidad, por eso el Eterno a través de este mes nos va a enseñar a tener estas características o este carácter en nosotros. Amén. Vayamos ahí en Marcos, apunte ahí la cita Marcos 6, 49 al 51. 6, 49. Miren, dice así, viéndole ellos andar sobre el mar, ¿a quién? A Yeshua, pensaron que era un fantasma y gritaron, imagínense a nuestro Yeshua caminar sobre el mar, y ellos dijeron, ay, ¿qué es eso? Se espantaron. Y entonces dice, porque todos veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos. Dice, y les dijo, tened ánimo. Vea, esta palabra. Tened ánimo. O sea, amáis. Dice, tened ánimo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Ahora el Señor nos está diciendo algo allí. Él le dice, no teman, cobrad ánimo. Pero Él hizo una acción, que es lo que debemos de tomar en cuenta
cuenta cuando este carácter nos haga falta en algún momento, tenemos que tomar en cuenta la acción que hizo Yeshua. Dice que cuando él llegó, ¿qué hizo? Se subió a la barca con él, con ellos. Entonces, eso nos está recordando que cuando nosotros nos veamos en un momento de cobardía o de miedo o de timidez o de poca valentía, el Eterno nos está enseñando: yo voy en la barca contigo, que no se te olvide. Entonces, si el Todopoderoso va en la barca con nosotros, entonces ellos dijeron: ay, bueno, ya estamos salvados. Nos está mostrando y nos está diciendo que no debemos de tener miedo porque no estamos solos. Él va en la barca con nosotros. Y mientras Él esté en la barca con nosotros, Él dice que va a calmar los vientos y las tempestades. Y eso es hermoso. Amén. Muy bien, entonces eso nos da ánimos y no tener miedo, sino ser valientes. La segunda connotación es alegría. Esa palabra sí ya se la sabe. La apunta ahí, simja. O shimja. Más bien es lo correcto, shimja. Shimha. Así. Shimha. Y shimha significa, mire, deleite, gozo, recrear, regocijarse. Pero esta palabra me encantó. Y significa iluminar. Se da cuenta que esta palabra tiene que ver con el mes de este mes. O sea, nos está enseñando que durante este mes el Eterno nos va a estar recordando: tienes que brillar, tienes que ser luz. Y entonces nos va a estar confrontando, porque este mes el Eterno nos está hablando profecía. Y nos va a estar confrontando con situaciones en que dice el Eterno: tienes que brillar, tienes que manifestar la luz del Eterno en ti. Tienes que manifestar que tienes mi carácter en ti. Entonces, no se nos debe de olvidar nunca, en cualquier momento que estemos pasando durante este mes, tengo que brillar. Y aunque el oponente trate de opacarlos, ustedes tienen que brillar. Es la enseñanza para este mes. Isaías 29:19. A través de esta luminosidad que el Eterno nos da, nos va a dar un deleite hermoso. Isaías 29:19. Dice: entonces los humildes crecerán, ¿cómo? En alegría en Adonai. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Akadosh Baruch. Ellos, dicen, se van a alegrar, van a crecer en el Eterno. ¿Por qué? Porque eso significa regocijarse. ¿Quién es el que se regocija? Dice el Eterno. Para que pueda haber alegría en ti, tiene que haber siempre humildad. Porque habiendo humildad, el Eterno siempre te va a ayudar en todo lo que tú hagas. Al altivo lo mira de lejos, pero dice en su escritura que al humilde, en el humilde se regocija en él.
se regocija el papá, o sea, hay una se me olvidó esa palabra. Ser recíproco, vaya. Ajá, ser recíproco. O sea, yo me gozo en ti y tú te vas a alegrar en mí. Mientras nos mantengamos humildes. Entonces Él va a estar trabajando en nosotros. ¿Amén? Para mantenernos así. Muy bien. La siguiente palabra es grandeza. Muy bien. Grandeza. Grandeza que también aquí se maneja como gloria. Y esta palabra también la tenemos ya más, y es la palabra kabod. 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 Kabod significa también, aparte de esta grandeza, gloria, significa también esplendor, honor, honorable, significa riqueza. Y miren qué curioso que esta palabra también significa flor. Flor, pero también significa poder. ¿Se da cuenta? El Eterno está trabajando en esa área. Poder. Pero también significa, y esto es hermoso porque significa peso. La gloria o la grandeza tiene que ver con el peso. Dice la palabra del Eterno que Él pesa los espíritus. Los espíritus tienen peso. Mi alma tiene un peso, sí, en el ámbito espiritual. El peso, dice la palabra en Corintios. ¿Se recuerda esa palabra que dijo el apóstol Pablo? Que dice que tenemos leves tribulaciones momentáneas que nos dan un cada vez y más excelente peso de gloria. Entonces, la palabra peso, eso te da gloria, te da honorabilidad, te da grandeza. En el reino, no hablo simplemente en las cosas seculares, sino en el reino. Una persona que es capaz de pasar las situaciones complicadas y las brinca, y el oponente le vuelve a poner otro impedimento y lo vuelve a brincar, tiene que ver con la palabra primera, pero también tiene que ver si esa persona es pujante, es atrevida, tiene un carácter de no darse por vencido. Esa persona obtiene un peso, y ese peso es de gloria, de kabod. Entonces el Eterno nos está trabajando para que podamos ser unas personas, como dice el título, prominentes. Y no tanto le hablo en este ámbito terrenal, porque ¿cuánto piensa usted vivir? ¿A 100 años? Dice el judío, cuando alguien cumple, dice, y que llegues a los 120. Dicen, es una bendición que llegues a los 120. Bueno, que llegues a los 120. A los 120 nuestra vida termina. Pero en el reino celestial todo es eterno. Entonces, esta grandeza y esta gloria no es tanto para este tiempo terrenal,
celestial. Recuerda esa palabra cuando le dice Yeshua a sus discípulos, porque llegan bien contentos y dicen, ay, fíjate que los demonios se sujetan, oh, fíjate que muchos están sanando. Y le dice Yeshua, yo creo que los ve y se sonrió. Y ellos dicen, no te goces por eso no tiene importancia. Dice, más bien, ocúpate, o que tu preocupación sea que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Amén. Que seas conocido allá, que tengas peso de gloria, que seas conocido por los ángeles, por los malach, y que los espíritus inmundos te tengan miedo. Eso es genial. ¿Por qué? Porque dice por más de que le pongo zancadilla allí, nomás lo pasa y se vuelve a levantar y vuelve a caminar y no se da por vencido. Entonces a esos, los espíritus inmundos, le tienen miedo, porque ellos reconocen a un hijo del Eterno que tiene peso de gloria. Entonces tenemos que ocuparnos en eso. La siguiente, veamos ahí 2 Corintios 4, 17, y es el texto que les referí. Nada más para que lo anoten. 4, 17. Lo tienen. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora tenemos que aprender a honrar al Eterno. Una persona que honra al Eterno, el Eterno lo va a honrar. Él se lo dijo a Saúl cuando lo deshonró porque lo desobedeció. Y le dijo a Saúl, yo honro a los que me honran. Entonces, es necesario y es menester que nosotros honremos al Eterno. Y Él, dice la palabra, mire qué hermoso dice el salmista. Dice, porque tú levantarás mi cabeza delante de mis enemigos. Y luego dice en otro pasaje, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y entonces él dice, yo honro a los que me están honrando, a los que deciden caminar, a los que deciden estar conmigo, a los que deciden estar en sincronía con él. Amén. Muy bien, veamos la siguiente palabra. Y es esa palabra de rostro. Rostro. La nota es panim. Panim. Amén. Panim. Panim. Pongamos atención aquí, esta palabra está hermosa. Panim significa girar. Girar. Yo me estoy desviando, pero me estoy dando cuenta que me estoy desviando, que no estoy siendo obediente con el Padre. Y entonces yo giro y me doy la vuelta en el sentido hacia Él. Eso significa panim. Significa no solamente girar, sino voltear. Cuando nosotros volteamos, nosotros miramos. Miramos a ver hacia dónde estamos caminando. Bueno, el apóstol Pablo nos dice, puestos los ojos en Yeshua, el
el autor y consumador de la fe. Porque hoy día mucha gente tiene los ojos puestos en el vecino, tiene los ojos puestos en el hermano, en perengano y sutano. Y entonces siempre están tratando de justificarse. Yo no voy por aquel. Yo no hago tampoco eso, pues es que es cristiano y tampoco lo hace. Y toda la gente está viendo qué es lo que hacen los demás para entonces después yo justificarme, pero desafortunadamente dice la Escritura, nadie se justificará delante de mí en aquel día. Cuando nosotros rindamos cuentas, me perdí. ¿Y por qué te perdiste? Pues porque aquel también estaba bien perdido. ¿A ti qué? Que él camine chueco, que él se esté desviando, que a él no le importe su relación con el Eterno. ¿A ti qué? Es mi relación con él. Yo soy la que voy a dar cuentas de mi propia vida. No me va a preguntar el Eterno cuando yo vaya a juicio, no me va a preguntar, oye, ¿y te acuerdas de sutanito? ¿Tú crees cómo va? ¿Qué estaba haciendo? No te va a preguntar por el vecino, te va a preguntar por ti, por la relación que tuviste con él, por lo que dijiste, por lo que hiciste, por las decisiones que tomaste, por esas situaciones. Él sí te va a pedir cuentas, pero no te va a mencionar, sutano, él se perdió, pues tú también. Entonces el Eterno dice, girar y voltear es, volteame a ver a mí, porque yo trabajo con todos de diferente forma, pero a nosotros no nos puso de juez de nadie. Si aquel camina chueco, es su problema, así quiere caminar. Pero no nos podemos justificar por aquel está chueco, yo también voy a estar chueca. Ni siquiera en el conocimiento, porque mucha gente hoy día, por no estudiar y el conocimiento, no tener ese conocimiento de la palabra, porque no les gusta leer, no les gusta analizar, no les gusta escudriñar, simplemente lo que escuchen, repiten, y lo que escuchen, hablan. Y ahí se quedan, aunque estuvieron mal, pero no se ocuparon en decir, ¿será cierto lo que nos dijeron? Pues miren, aquel que enseñó mal va a ser condenado. Pero como yo también, sí. ¿Y por qué? Porque tú tenías que ocuparte y no repetir lo que los demás decían. Entonces va a ser la responsabilidad de él, pero también va a ser la responsabilidad mía. Entonces el Eterno nos dice, tenemos que voltear a verlo a él. Paní, rostro, venme. Por eso dice la palabra, se recuerdan a Jacob o a Jacob cuando estaba peleando con el ángel. ¿Dónde estaba peleando? Peniel. Peniel viene de Paní, rostro. Por eso él dice, vi al ángel del Eterno cara a cara. Dice el Señor, venme a mí. Todo el mundo tiene lleno y está lleno de defectos sin fin. Y al que no le duele la cabeza, le duele el pie, y al que no la garganta, y al que alguno nos estamos batallando en algo que tenemos que corregir. Y cada uno tiene que ocuparse de sí mismo, de corregir lo que tenga que corregir y reparar lo que tenga que reparar. Cada uno de nosotros, independientemente. Pero dice el Señor, pero viéndome a mí. Viéndome a mí. También significa apartarse. No solo, dice el Eterno, tú cuando me volteas a verme a mí, entonces haces la misma acción. Te apartas de
Y entonces corriges y ves al Eterno. Entonces, es una manera que te tienes que apartar de aquello. Por eso, la semana pasada nos predicaba Susi, ¿se recuerda? Ser kadosh, ser santos, apartados, diferentes. Porque cuando uno mira al invisible, eso hace. Yo te miro a ti, no me importa lo que están haciendo los demás. Significa también cuidar. Cuidar. O sea, ser responsables de nuestra vida. Yo soy responsable, dice los sabios. Un niño responsable a la edad de los 13 años ya es responsable de su vida. A partir de allí ya empieza a contar. Una niña a los 12. Pero ya tiene la madurez suficiente para saber qué es bueno y qué es malo. ¿Qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? A esa edad ya una persona ya es pensante, ya tiene que irse alineando con el Padre. También significa, mire, cuidar, limpiar. Y esta palabra me encantó. Mudar o mudarse. Y en esos momentos el Eterno me recordó lo que pasó en la Escritura. Primero de Samuel 10:6. ¿La tiene? Mire qué lindo. Entonces el Espíritu de Adonai vendrá sobre ti con poder. Si usted se dio cuenta, varias de las connotaciones que escribimos tienen que ver con poder. Entonces dice, el Espíritu vendrá con poder y profetizarás con ellos. ¿A quién le estaba diciendo? Al rey Saúl o Shaul. Y serás mudado en otro hombre. Uno puede decir, ay pastora, yo quiero cambiar, pero ¿cómo le hago? Bueno, Juan Bautista también dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, le estaba diciendo el Eterno al rey, le estaba diciendo, vas a ser mudado en otro hombre cuando el Espíritu entre a ti con poder. Se lo estoy diciendo al revés. Entonces, porque hoy día las personas dicen, no, yo puedo cambiar solo. Yo puedo ser buena persona solo. Yo no necesito al Eterno. Dice la palabra, no hay bueno ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios ni siquiera uno. ¿Qué es lo que entonces necesitamos? Ser llenos del poder de lo alto. Para que entonces este carácter que nos está mostrando el Señor, ahí está la clave. Ahí está la clave. Vas a poder trabajarlo solamente cuando yo te ayude. Por eso es que el Eterno nos decía, y Yeshua subió a la barca. O sea, por nosotros mismos no podemos cambiar. Nuestro carácter no puede cambiar. No puedo ser una persona diferente. Tengo que estar constantemente yendo al Eterno y ser lleno de su presencia, de su Ruach, para que entonces pueda ser yo cambiado. Es que
llene tu vida. Y si somos nosotros sinceros con el Eterno, cuando nuestra relación con el Eterno es estrecha, nuestro carácter es muy parecido al de Él. Pero cuando nosotros estamos muy separados del Eterno, nuestro carácter es todo lo contrario. Por eso necesitamos estar cerca de Él, ser llenos del Ruach HaKodesh para que podamos nosotros tener ese carácter que quiere el Eterno que tengamos. Porque solamente una persona con ese carácter va a salir adelante en este mundo tan perverso. Por eso dijo el Eterno, le dijo Yeshua a sus discípulos: te dejo en medio de lobos, de serpientes, de alacranes. Ahí en medio, ahí vas a estar. Pero Él nos está diciendo cómo poder salir de este mundo tan tremendo y cómo poder ser más que vencedores. Bueno, en Primera de Timoteo, se lo doy. Primera de Timoteo 1:7. Y ese se lo sabe de memoria. Porque no te ha dado el Eterno un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Eso es. Tú puedes hacer las cosas, pero conmigo. Conmigo en tu vida. Involúcrame a mí en todo lo que hagas. ¿Cómo hablaría Yeshua? ¿Cómo actuaría Yeshua? ¿Cómo haría las cosas Yeshua? Eso es tomarlo en cuenta. Y eso nos va a ayudar a frenarnos en situaciones que estemos fuera de control, y eso se le llama dominio propio. Entonces, el mes decir, que es este mes hebreo, y el mes actual, y ya nos está enseñando eso. Y no se le olvide que en este mes, el Eterno, ¿sabe? No sabíamos, pero ahora el Eterno nos está enseñando. Es una manera de profetizarnos el Eterno, que es lo que va a hacer con nosotros durante este mes. Y eso es lindo, porque ya no anda uno así. Ya sabe uno que el Eterno va a estar trabajando en esa área de nuestra vida. Por eso dice: yo celebraré contigo Rosh Chodesh, la cabeza del mes. Y en la cabeza del mes te voy a dar bendición, para que tú puedas en este mes ser una persona valiente, tener un carácter fuerte y decidido, pero bien victorioso en él. Entonces el Eterno es lindo. Usted ya le manda: ay, ¿por qué me pasa esto? Como algunos que andan ciegos: ay, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué me está aconteciendo aquello, ¿qué voy a hacer? Andan como gallina descabezada. Pero nosotros no. Entonces el Eterno le va a estar recordando: ay, sí, Señor, está trabajando. Va a trabajar con usted en el mes y va a trabajar con todos nosotros. Pero el Eterno nos está dando la solución. Llénate de mí, del Ruach HaKodesh. Y este mes va a salir, pero más que 10. Va a decir el Eterno: oh, ¿cómo le dicen? Exento. Oh, ese sería hermoso. Aquí como dice mi esposo: ay, saco 6, casi me derrapo. No, hermano, nos llenamos del Eterno y entonces pasamos. Diga: excelente, hoy estuviste excelente este mes. Trágenos. Amén. Pongámonos en las manos del Eterno y que el Eterno nos ayude. Porque este mes va a ser para que nosotros seamos personas, como decía en el tema, ser una persona prominente. ¿En esta tierra? No, en esta tierra no.
en el futuro, en la vida eterna. Una persona prominente en el reino. Ya nos está dando la claridad. Pongámonos en pie y vamos a orar, vamos a decirle, papá. Los que decir, ayúdame, papá. A ver. Decimos, Señor, ayúdame a ser valiente y decidido. Ayúdame para que pueda tener ese deleite contigo. Ayúdame para que al final de mes tú seas mi gloria y el que levante mi cabeza. Amén.